El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho, música, volumen, todos juntos. Estamos contentos. Estamos muy contentos aquí en el programa hoy. Bueno, yo estoy feliz. Hoy es libertad sin adjetivos. Vamos a hablar de algo que me encanta. Vamos a hablar de la educación. Vamos a hablar del país que estamos empezando a construir. Porque cuando yo veo ese mapa de personalidades, de hombres y mujeres preparados, formados, excelentes, que hablan, que empujan, que están en los medios, en nuestro pequeño mundo de medios de comunicación, porque hasta contra eso tenemos que luchar, contra esa hegemonía, ese control absoluto, pero no importa, nos metemos por las redes sociales, nos metemos por todas partes, pero hay un panorama espectacular. Señores, esto se acabó, y ustedes lo saben. Este cuento se acabó y lo escribí hace 2 años. Y miren cómo se ha ido derrumbando poco a poco. Que es difícil, muy difícil. Que no será de un día para otro. Bueno, quienes han escuchado recurrentemente y constantemente este programa saben que les hemos explicado a qué nos enfrentamos, el tamaño del enemigo. Y siempre les he dicho últimamente que revisen el tamaño de la ayuda internacional. Bueno, es proporcional al tamaño del problema donde estamos metidos. Nunca ante tantos países, Unión Europea, ONU con sus pequeñas desavenencias, pero es normal, es lógico, OEA, el Grupo de Lima, todos los países pendientes de Venezuela, el planeta entero pendiente de Venezuela. No es poca cosa lo que nos enfrentamos nosotros solos aquí. Estados Unidos decidido. ¿Y cuántas veces pedimos esto? Y bueno, ya llegó. Y llegó básicamente porque esto se acabó. Estimada y maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, muy especialmente a quienes consecuentemente nos escuchan a diario en Buen Provecho. Muchas veces les dijimos que se prepararan para un sangre, sudor y lágrimas. También les dijimos, este cuento se acabó. Eso fue hace 2 años, porque el chavismo comenzaba a hacer aguas. Desde el 2014 están seriamente en la mirada del mundo. Y fíjense que se fijaron los países que dirigen los asuntos del planeta. Se fijaron en la violación de la Constitución y todo el marco legal de Venezuela por parte de Maduro y de sus cómplices, incluyendo en esto a la constituyente cubana. Se fijaron en la descarada corrupción que ha dejado a Venezuela sin un centavo. Le pusieron el ojo a la violación sistemática de los derechos humanos, al hambre, el desabastecimiento y la ausencia de medicinas e insumos médicos, producto de la barrida de los medios de producción de forma intencionada a lo largo de 20 años, que ha causado la muerte de miles de venezolanos. Los presos políticos, un mensaje claro, en ese país no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay democracia. Todo lo que les he mencionado es condenable por el mundo civilizado, aunque aquí en Venezuela hayan sembrado la falsa sensación de que esto era normal. Por eso muchos no entienden el mensaje. Por eso todavía muchos siguen engañados. Hago este recuento para un público muy especial, para los empleados públicos, para quienes trabajan en todas las instituciones del Estado, para quienes en este momento están siendo amenazados para que firmen una carta contra el presidente Trump o para el presidente Trump. Les digo algo, el contenido de esa carta es falso. Estados Unidos y el mundo no han sancionado o bloqueado
por cierto, la palabra preferida de Fidel Castro, al pueblo de Venezuela, sino a los ladrones que se han robado el dinero de todos los venezolanos y han violado los derechos humanos. Por ese motivo les digo esto de nuevo, esto se acabó. Este régimen llegó a su final. No tienen con qué amenazarlos a ustedes. No tienen nada que ofrecerles tampoco. Esos cargos no les pertenecen a esos que hoy los están amenazando. Y les digo otra cosa. El único que los puede remover a ustedes es el gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó. Hagan sus reclamos sin miedo. Denuncien a quienes los obligan a firmar y a los que se resisten a firmar les digo, aguántense. Dígale a su jefe que usted sabe que ya no ingresará más dinero a Venezuela, que el mundo ha decidido que es el presidente encargado a quien se le será entregado. Y no solo por Estados Unidos, sino por todos los países que en este momento son vigilados para que no le laven el rostro al dictador. Entiendan que no se hace de la noche a la mañana, pero no les quede la menor duda de que así será. Libertad sin adjetivos. Con el profesor Daniel Barragui, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Gracias por estar con nosotros. Hoy en miércoles de Libertad sin adjetivos, un miércoles donde tenemos el honor de tener a dos rectores con nosotros. A mi izquierda nos honra aquí en el estudio la rectora de la Universidad Central de Venezuela y por el micrófono, por el teléfono, tenemos al rector de mi universidad, el profesor Enrique Blanchard, rector de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos ambos, profesora. Encantada de estar con ustedes, Daniel, Thais, y también de compartir con una bella persona como es el rector Blanchard de la Universidad Simón Bolívar. Así que estamos muy complacidos de este programa, de esta invitación y de compartir con gente maravillosa como son ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Está al aire, ¿nos escucha? No, todavía no está, todavía no lo está al aire. Todavía no está al aire. Okay. Están contactando. Están contactándolo. Sí. Rectora, la idea de invitarla el día de hoy de Thais y mía era para que habláramos con ustedes de dos palabras que son determinantes. La palabra miedo y la palabra educación. A lo largo de la historia de la humanidad, cuando se aproximan cambios sociales de grandes magnitudes, hay dos fuerzas opuestas con distinta magnitud que llenan toda la sociedad. Una parte de la sociedad se llena de un entusiasmo, de un vigor, de una fuerza para ir hacia adelante, para ir por el cambio. Pero hay otra fuerza de la gente que Thais maravillosamente retrató en su editorial, que es gente que tiene miedo por el cargo, que tiene miedo por las prebendas, que tiene miedo por una enorme cantidad de cosas. Lo que también se ha demostrado a lo largo de la evolución de la humanidad es que la educación es absolutamente fundamental para destruir el miedo. La destrucción del miedo es lo que permite la destrucción de los muros. Y en eso las universidades han tenido un factor fundamental en la historia. Es importante recordar que en los años 80, ya desde el año 84-85, en muchas universidades de Europa del Este se hablaba de transiciones políticas. Y de alguna manera esas universidades comenzaron a hablarle a sus estudiantes de distintas carreras, por cierto, de lo que era la transición, de lo que era el cambio, de lo que era el cambio político. ¿Cuál es el rol hoy de la Universidad Central de Venezuela en la destrucción del miedo y en la construcción de una sociedad sin él? Bueno, fíjate, primero yo quiero felicitar el editorial que nos acaba de presentar Thais, el cual lo comparto en su totalidad. Y con respecto a la pregunta que tú me haces, que estoy segura que también es compartida por Thais, sin duda alguna que la educación es la base de cualquier institución y de la sociedad como tal. Yo creo y siento que la Universidad Central y las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores, tanto de gestión pública como de gestión privada, no tenemos miedo, nunca hemos tenido miedo. Que en este momento estemos muchos de nosotros dirigiendo
el rectorado de nuestras universidades es una cosa, pero yo también estudié en esa universidad, en la Universidad Central de Venezuela. En esa universidad estudié, viví, me gradué y he llegado a ser la rectora de la misma institución. Entonces, yo no creo que el miedo hoy por hoy sea lo que identifica a la Universidad Venezolana. Yo lo que creo es que hay miedo en la sociedad venezolana, un miedo, sin duda alguna, impuesto por un gobierno que te obliga a que el venezolano tenga miedo. Por ejemplo, en el Consejo Universitario del día de hoy, después de mucho tiempo de ausencia, el representante del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, asistió a la sesión del día de hoy. Y es lamentable, y lo digo con toda responsabilidad porque igualito se lo dije con mucho respeto, que no acompaña las decisiones o las sesiones del Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario de la Central toca temas políticos. Y que dice el artículo 1 de la Ley de Universidades vigente que rige a todas las universidades, que tenemos la obligación de orientar al país en los aspectos sociales, académicos, políticos, cuando todos sabemos lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, y permanentemente en los medios de comunicación uno ve los cintillos o los programas que se hacen para solicitar medicamentos, porque yo aquí acabo de recibir de mi querida Thaís una cajita de un medicamento que casualmente lo estaba buscando mi hermana, una de mis hermanas, que se va a hacer hoy una intervención odontológica, por cierto, y sencillamente no lo conseguíamos. No lo conseguíamos. Y es un analgésico. No es que estamos buscando algo del otro mundo. Estamos buscando un analgésico porque se va a hacer una intervención de rutina odontológica. Entonces es algo inaceptable. Yo creo que hay que ser responsable y no hay que tener miedo. Hay que decir las cosas por su nombre y con la verdad siempre por delante. Y eso es un factor que identifica a las universidades nuestras. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero le voy a dejar una pregunta planteada que es también con la que vamos a recibir al... ¿Tenemos 2 minutos todavía? ¿Tenemos 2 minutos? Sí. Ah, perfecto. Rectora, usted toca un punto que a mí me llama mucho la atención. Uno podría entender que toda la juventud, de manera prácticamente homogénea, apoya los procesos de cambio, apoya la libertad, apoya la democracia. La Universidad Central de Venezuela es la casa que vence las sombras. Su comentario me indigna, pero no me sorprende. Así es. Entonces yo le hago esta pregunta a usted y se la voy a hacer también al rector de la Simón Bolívar. ¿Qué se va a hacer con esa juventud cronológica que tiene instalada una senectud, un atavismo ideológico instalado y que no logra entender la totalidad de la evidencia de más de 100 años de fracasos de un determinado tipo de sistema, y desde su juventud niegan la crisis del país, niegan las oportunidades a personas de su misma edad, pero sobre todo se niegan a ellos mismos el futuro? Sin embargo, esa pregunta creo que me van a responder al regreso, ya pasaron los 2 minutos. Y dándole la bienvenida al rector Planchar, quien ya está en línea. Pero vamos a una pausa y ya volvemos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades, con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanipa, por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia, buen provecho. Hoy es miércoles de Libertad sin adjetivos y le damos la bienvenida y tengo el honor y el placer de saludar al rector de la Universidad Simón Bolívar, mi universidad, el profesor Enrique Blanchard. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un saludo a toda la audiencia también. Gracias por la invitación. Por favor, es un placer y es un honor. Rector, en la sección anterior le estábamos preguntando a la rectora acerca de esa juventud que en vez de ir en la dirección de los cambios, ir en la dirección de buscar oportunidades, libertad, emprendimiento y creatividad, son personas que siendo de corta edad mental tienen una senectud y una visión atávica, en particular de la ideología, y que muchas veces participan de sistemas políticos que frenan el proceso, incluso de desarrollo de ellos mismos. Entonces, yo también le hago, primero me encantaría que nos respondiera la rectora y después me gustaría que respondiera usted, ¿cuál es el rol de las universidades en ayudar a esos estudiantes a ver la noción de futuro que se está generando en este momento, rectora? Sí, bueno, igualmente vuelvo a saludar al rector Blanchard, mi cariño y mi respeto siempre. Igualmente. Yo lo sé, Enrique, yo lo sé. Yo pienso que las universidades están haciendo un papel, y siempre lo han hecho, de orientación y de guía. ¿Cómo cambiar a estos jóvenes o estas personas que tienen yo digo, y me perdonan la palabra, un cassette? Siempre es el mismo discurso. Adoctrinamiento. Un adoctrinamiento. Exacto. Entonces la universidad, con su pluralidad, con su investigación, con su docencia, con su formación o sus posibilidades de formar, de seguir formando, tiene que decir siempre la verdad respetando la disidencia. Yo no estoy en contra de alguien que piense políticamente diferente como pienso yo. Y también a mí se me tiene que respetar. Mi pensamiento político es diferente al pensamiento político de X persona. Se tiene que respetar. Lo que es insólito, y ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, las universidades, los hogares, la sociedad civil, los medios de comunicación, todo, es en decir la verdad. No se puede negar lo que aprobó hoy el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela con respecto a la salud y la ayuda humanitaria. No se puede negar. Seguirlo negando, bien sea en voces jóvenes, o bien sea en voces que tienen un adoctrinamiento hacia los jóvenes, o bien sea en otras voces un poquito de mayor experiencia, es muy lamentable. Y la universidad tiene como fundamento, como obligación, decir las cosas por su nombre. Y yo creo que en ese sentido, tanto la Universidad Simón Bolívar como las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, tanto de gestión privada como de gestión pública, hemos hecho una buena labor y la vamos a seguir haciendo. Y es obligante decir las cosas por su nombre, y es la manera también de demostrarle a aquellos que tienen un pensamiento político diferente que no puede ser que pretendan tapar el sol con un dedo. Es inaceptable. Sí. Rector Blanchard, ¿cuál es su opinión al respecto? Fíjate, el problema del cambio en la sociedad venezolana no es solo un problema de la juventud y que cómo cambiar la manera de pensar de algunos jóvenes que han sido endoctrinados en una determinada creencia política. No, yo creo que este es un problema de toda la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que enfrentarnos a un cambio radical en toda la sociedad venezolana, en la manera de que nos hemos relacionado entre nosotros y nos hemos relacionado con el resto del mundo también. Un cambio hacia una sociedad libre y democrática. Yo no tengo la menor duda de que la juventud de esos jóvenes que supuestamente han sido endoctrinados o adoctrinados en un pensamiento único, cuando se vean desenvolviéndose en una sociedad libre, democrática, simplemente van a cambiar. Mire, la experiencia que yo tengo acá en la Universidad Simón Bolívar es que, como ustedes saben, actualmente la universidad no puede escoger a sus estudiantes vía sus conocimientos y vía su formación y vía sus habilidades,
sino que son enviados directamente por la OPSU, un contingente enorme de estudiantes. Dentro de ese contingente llega una cantidad de muchachos que no han visto otra cosa que lo que les han enseñado en sus liceos de donde provienen, que es sin duda una visión muy limitada del mundo. Pero una vez que ingresan a la universidad y se encuentran en una universidad libre, democrática, donde todo el mundo es respetado, se pueden expresar, yo veo cómo cambian y poco a poco se van convirtiendo en verdaderos estudiantes universitarios. E incluso, fíjate, hemos tenido líderes estudiantiles acá en la Universidad Simón Bolívar, que cuando ingresaron a la universidad venían con ese cassette, como dijo la rectora García Rocha hace un momento, con ese cassette en la cabeza, venían pensando pues de una manera que era lo único que habían visto en su vida, en su liceo y tal, pero una vez dentro de la universidad empiezan a discutir con propios compañeros, con profesores, con la gente, empiezan a ver que el mundo es distinto y se dan cuenta de que cuán equivocados estaban. Incluso han llegado a ser líderes estudiantiles aquí adentro. Pues yo sé que cuando yo los entrevisté, cuando ellos estaban iniciándose en el primer año, yo sé que ellos venían con esa mentalidad de pensamiento único, creyendo que el mundo era esa cosa tan pequeñita y tan absurda que era lo único que ellos habían visto. Ahorita, en ese mismo sentido, profesor, y le hago la pregunta a los dos rectores. La vez pasada que tuvimos la oportunidad de entrevistar a la rectora, nosotros le hacíamos una pregunta acerca del rol de la universidad en la sociedad, si es un rol más de formación o más de educación, o los dos. Y usted en aquella oportunidad nos comentaba que era más de formación, y yo le comentaba más bien que mi posición quizás podía ser un poco distinta, porque yo pensaba que la universidad, sobre todo en este país, tenía que tener un rol dual. Porque muchas de las carencias educativas del hogar, de alguna manera, y que no se habían solucionado en los estudios, digamos, básicos, intermedios y diversificados, por llamarlo de alguna manera, de esos jóvenes, tenían que ser atendidos por las universidades. Pero eso es una discusión donde es muy, muy poco probable que haya una verdad única. Esa entrevista fue hace ya bastante tiempo. Yo le pregunto hoy, y frente a un cambio inminente del país, ¿cuál es la posición de las universidades en ese sentido y cómo van a ayudar con ambos procesos para generar este nuevo país? Sí, yo creo que la respuesta muy bien planteada por el rector Planchar, yo la asumo también y la comparto. Yo siento que es verdad lo que él dice. Han llegado estudiantes asignados por la OPSU y resulta ser que tienen una sola visión de país. Pero cuando entran a la universidad, en el caso tanto de la Simón Bolívar como de la Central en este caso, y oyen y experimentan y conocen la libertad, conocen el respeto a la disidencia, conocen la pluralidad, conocen los valores democráticos y los valores autonómicos, esos muchachos cambian totalmente. De tal manera que yo sí creo que la universidad tiene un papel fundamental en la formación, pero hoy por hoy tiene la obligación de educar. Porque la educación y la formación son dos elementos imposibles de separar. De tal manera que yo creo que las universidades siempre, a través del tiempo, a través de sus años de servicio, a través de su rol que le corresponde, han formado y han educado. Y yo creo que la universidad hoy por hoy tiene un compromiso bastante grande. No es que no lo ha tenido antes, que lo ha tenido toda la vida. Las universidades siempre han estado al servicio del país, siempre lo hemos dicho. Nunca vamos a estar, ni hemos estado, ni estaremos al servicio de ningún gobierno, nunca, sino al servicio del país. Y al estar en el servicio del país o al servicio del país, pues por supuesto tenemos que educar y formar, o formar y educar. Magnífico, rector. Sí, mira, yo creo que no solo por la situación venezolana y los cambios que esperemos se den pronto en nuestra sociedad, sino también por el momento que estamos viviendo en este siglo XXI. Está cada vez más claro que el mayor riqueza que puede tener un país es la gente preparada y la gente bien formada y la gente bien educada. Y eso es lo que ha sucedido en los países más avanzados en el mundo entero, que tienen un sistema educativo y una manera de formar
a los ciudadanos, y esos ciudadanos mismos son los que hacen después la sociedad y crean riqueza y crean bienestar para todo el mundo. Yo creo que el papel de la universidad es fundamental, no solo porque formamos jóvenes, estudiantes, pero también formamos profesores y maestros que replican esta formación en escuelas, desde escuelas primarias, secundarias, en las universidades, en todas partes. Entonces, la concepción de cuál es lo fundamental en este momento en una sociedad moderna ya no es la riqueza que puede haber en el subsuelo, el petróleo, el oro, en las grandes riquezas que podemos tener, no en minerales o de otro tipo. Es el elemento humano. Esa es la mayor riqueza que tiene el país. Y en eso, pues las universidades somos esenciales en la formación de esa gente. Uno de los retos que vamos a tener serísimos en los próximos meses o años es cómo lograr el regreso de los jóvenes que se han ido del país. Cómo lograr el regreso de toda esa gente que venga a trabajar y a colaborar en la reconstrucción de la sociedad venezolana, que es una cosa tan necesaria en este momento. Y tenemos gente salida de nuestras universidades que están en cualquier lugar del mundo y están en posiciones de liderazgo en universidades o en compañías o en empresas en cualquier lugar del mundo. Y esto tenemos que recuperarlo para que ese contingente humano que nos ayude en la transformación de Venezuela hacia un país moderno, hacia un país que perfectamente metido dentro de lo que es el siglo XXI, las cosas que están sucediendo actualmente en el mundo entero, que por cierto que son maravillosas, el avance de la ciencia y la tecnología y el avance de las sociedades en general. Entonces, a lo que se nos plantea en Venezuela es un reto tremendo en el futuro, y en ese reto las universidades vamos a jugar un papel esencial. Para llegar a ese futuro, rector Planchar y rectora García Arocha, tenemos que dar varios pasos previos. Además de educar y orientar, que es el rol fundamental de las universidades de Venezuela y de todas las universidades del mundo, creo que el momento histórico les está exigiendo otro rol determinante. Estamos viviendo una situación inédita, jurídicamente a veces inexplicable, políticamente a veces también inexplicable. Quizás un buen grueso de los venezolanos crea que esta crisis comenzó hace 5 años, cuando el momento económico comenzó a pegarle en el bolsillo. Quizá hasta hace muy poco algunos pensaban que esto era un gobierno malo. Incluso la dirigencia política hasta hace muy poco no se atrevía a llamar a esto dictadura. Solo unos pocos muy valientes lo venían diciendo desde hace mucho tiempo. Quizá hay otra población, a lo mejor minoritaria, que sabe que esto es una dictadura y la conoce perfectamente. Eso es un reto que tienen las universidades en este momento, y distribuir la información real a los estudiantes. Pero hay otro, que es este momento que estamos viviendo, donde ocurre un vacío de poder creado por el propio Nicolás Maduro. El mundo dice en noviembre, no lo vamos a reconocer a partir del 10. El día 23 de enero asume la encargaduría el presidente encargado, Juan Guaidó. Aún no ha podido realmente instaurar el gobierno interino, porque hace falta un quiebre en la cúpula militar. Porque así como ustedes están hablando de estos jóvenes que llegan adoctrinados y con un cassette en la cabeza, así también deben estar los jóvenes que deben en este momento dar un paso al frente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, el reto es inmenso, porque hasta que no tengamos un gobierno interino no vamos a poder ir a una transición, aun cuando todo está en marcha. Y tenemos una fecha.
¿Qué planes tienen? Vamos a empezar con las damas primero, la rectora, porque yo le decía antes de comenzar el programa, yo venía pensando en la rectora y yo decía, la rectora no es la rectora de la Universidad Central, la rectora es la gobernadora de la ciudad universitaria. Y eso es un mundo pluralísimo, tiene muchísimos personajes, no solamente el estudiantado. Yo no me quiero imaginar los sindicatos y todo aquello que ella tiene que manejar y gobernar. Así es. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y la oportunidad que yo responda de primera. Yo sí creo que aquí hay 3 pasos y los comparto realmente. El cese de la usurpación, un gobierno de transición y las elecciones libres. Eso ha sido planteado, en este caso, por múltiples factores políticos y por la Asamblea Nacional y su presidente y el presidente interino de la Asamblea Nacional o de la República Bolivariana de Venezuela, como lo hemos llamado al presidente de la Asamblea Nacional. Y estos 3 aspectos, estas 3 rutas son determinantes en la vida de este país. Yo antes de empezar el programa, de que ustedes llegaran, estaba simplemente sentada y pude oír algunos comentarios de algunas personas de este canal. Y comentaban los trabajadores, es como si uno tuviera alquilado un apartamento, se vence el contrato y tiene que irse y se niega a irse. Yo realmente me preocupa sobremanera esa posición. Y me preocupan las mentiras a través de los medios de comunicación. Aquí estamos en un estudio y yo estoy viendo la televisión que ustedes tienen puesta y tienen puesto el canal del Estado. Y el canal del Estado está expresando que hay frente a la ayuda humanitaria se está mintiendo y se están tratando de hacer las intervenciones militaristas que de alguna forma u otra han sido criticadas. Yo no estoy a favor ni en contra. Yo no estoy aquí sentada para decir yo estoy a favor de la intervención o no estoy a favor de la intervención. Yo quiero que las cosas se resuelvan en paz, pero creo que hay una ruta y la ruta es clara y la ruta es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones transparentes y realizar las elecciones participativas de todo el mundo. De tal manera que yo estoy convencida que esto no va a ser fácil, Thais, no va a ser fácil. Esto va a ser complicado. Pero en la medida en que tengamos esa fuerza que yo he visto en las concentraciones, yo las he visto, yo he estado allí. Ayer, por ejemplo, era lógico que yo estuviera, era el Día de la Juventud. ¿Con quién trabajamos los rectores? Con gente joven. Y tenemos que estar allí, tenemos que estar apoyándolo. Y realmente lo que yo vi, la emoción, la visión, la mirada, la esperanza de un pueblo que pide a gritos, queremos democracia, queremos cambio, queremos que usted entienda que su tiempo culminó. Y queremos la ayuda humanitaria porque queremos realmente resolver los problemas de los venezolanos. Y usted se niega a aceptarlo y a discutirlo y sigue diciendo cosas, por no decir mentiras a la población, pues por supuesto que es indignante como mujer venezolana, ya no solamente como rectora. Por ejemplo, culmino con esto. El aula magna de la Universidad Central de Venezuela ha sido escenario de múltiples discusiones. El aula magna no la asigna o la niega la rectora. Allá hay una estructura que la directora de Cultura, la doctora, la licenciada Trina Medina, reúne a su personal y dice, este evento se puede realizar, no se puede realizar. Entonces malponer a la Universidad Central diciendo, por ejemplo, el Plan País en su segunda fase no se presentó en el aula magna porque la rectora se negó a prestar el aula magna. No. Yo no me he negado a prestar nada. Había un evento previamente ubicado en la agenda de la Dirección de Cultura del aula magna y no se pudo realizar ahí. Y se realizó donde se realizó la primera vez el primer plan de país. Entonces, vamos a decir la verdad. No sigamos asumiendo mentiras, porque la mentira es absolutamente, hoy por hoy, ya no la cree nadie en este país. Yo creo que los mismos que están alrededor o al lado de un gobierno que saca por un medio de comunicación el canal del Estado y pone un titular que sabemos que es falso, pues por supuesto que produce indignación a lo que sabemos que eso es mentira. Entonces yo pienso que lo que yo viví en el aula magna tampoco fue asignado por la rectora ni fue traído por la rectora. No, ellos pidieron el aula magna, y cuando digo ellos es el grupo que organiza y que acompaña al presidente de la República Bolivariana de Venezuela de manera interina o de manera encargada. Ellos pidieron su aula magna
El aula magna estaba disponible, se reunieron durante la semana y me invitaron a mí a dar unas palabras de salutación, cosa que hice y volveré a hacer y haré las veces que sea necesario porque lo he hecho siempre. Entonces las cosas por su nombre, las cosas hay que decirlas como son, porque de esa manera yo me puedo formar el criterio que yo quiera. Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me formo el criterio que yo quiera. Entonces las cosas son así. Ver una noticia con un cintillo abajo que realmente es lamentable y pretender negar con un supuesto bloqueo. ¿Tienen 20 años bloqueados entonces? Pregunto yo. ¿Tienen 20 años bloqueados? No, bueno, porque esa es la retórica, rectora, la retórica Exacto. de Fidel Castro. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso volvemos con nuestros rectores, Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, y la misma pregunta para el rector Planchar, que lo tenemos en línea. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin coco, no hay paraíso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, continuamos en Buen Provecho. Estamos en nuestro penúltimo segmento, de Buen Provecho. Estamos acompañados por la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, y el doctor Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar, quien está en la línea telefónica. Yo quiero recomendarles a los venezolanos y recordarles que les he dicho que llegó el momento de la ciudadanía, de la venezolanidad, que hay que ponerse a trabajar. Los que están aburridos, los que se sientan en un diván a pensar qué va a pasar, cuándo va a llegar esto, cuándo se va a terminar esto. Yo les recomiendo que se inscriban como voluntarios en voluntariosporvenezuela.com. Allí hay bastante trabajo que hacer, señores, muchísimo. Los van a llamar, los van a contactar. Hay que distribuir en Venezuela a los más necesitados y son 300.000 almas que necesitan medicamentos urgentes para salvar su vida en este momento, que se pongan a la orden de la construcción de Venezuela. Nadie los está dejando de lado. No podrán decir mañana es que a mí no me llamaron y no me invitaron. Hay que sumarse a la causa y les digo, inscríbanse por internet en voluntariosporvenezuela.com y súmense al trabajo, al rescate, a la conquista de la libertad de nuestro país. Tenemos al rector Planchar en línea y le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a la rectora hace unos minutos. Además del adoctrinamiento, además de lo que usted ha recibido y nos ha comentado, rector, en la Universidad Simón Bolívar por parte de jóvenes que vienen adoctrinados, también les toca explicarle a estos jóvenes que vivimos una situación inédita, que tiene que haber, para que se instaure el gobierno interino, el rompimiento y el quiebre de la cúpula militar. Luego viene el gobierno de transición y luego, mucho más adelante, llegarán las elecciones. ¿Qué tienen planteado en la Universidad Simón Bolívar para explicarle a los jóvenes esta situación? Fíjate, en general
en la universidad que tenemos planteado para explicar a los jóvenes, mira, en realidad la universidad es una sociedad democrática, donde las ideas se discuten de una manera libre, abierta. No hay una doctrina, vamos a explicarle esto a los jóvenes, no. Yo creo que en este momento todos los jóvenes y todas las personas en la sociedad venezolana tienen que haberse dado cuenta de que estamos ya al borde de unos cambios radicales en la sociedad venezolana. Lo que tenemos que tratar es que esos cambios sean hacia lo mejor, hacia mayor democracia. Ha tocado el aspecto militar. Fíjate, los militares forman una conjunto de la sociedad venezolana bastante cerrado, y es difícil para los civiles conocer qué es lo que está pasando dentro de ese mundo y qué es lo que están pensando allá adentro. Sin embargo, yo pienso que ellos son parte de la sociedad venezolana y sufren y tienen los mismos problemas que tiene el resto de la sociedad. Los militares no pueden estar totalmente aislados, así los jefes, los generales quieran mantener a todo ese mundo aislado de lo que sucede en el resto de la sociedad. Yo creo que eso es imposible. Yo creo que los militares son parte de la sociedad venezolana y sufren igual que el resto de la sociedad venezolana de los problemas que tenemos con la hiperinflación, con la falta de alimentos, con la falta de medicina, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ¿qué está pasando allá adentro? Yo creo que debe estar pasando exactamente lo mismo que está pasando en la sociedad no militar, que es más libre y que uno puede conocer más fácilmente lo que sucede. Yo no creo que los militares venezolanos están tan aislados del resto de la sociedad, porque todos tienen familia, tienen gente, tienen manera de enterarse de lo que está pasando fuera de la información que les puede llegar directamente en sus cuarteles. Profesor Planchard, doctora García Arocha, rector Planchard, nos toca hacer una pausa, la última del programa, para ir al último segmento, y con muchísimo respeto tengo que hacerles dos preguntas que pudieran parecer incómodas a los dos, y escogimos la última sección del programa para que las respuestas sean sumamente breves. Para ustedes, estamos hablando de cambios. La primera pregunta tiene que ver con las elecciones rectorales. Ante un cambio inminente donde está cambiando no solamente de manos la presidencia, sino hay un cambio de sistema, lo cual quiere decir que tenemos que regresar a la construcción de un Estado de Derecho y donde las elecciones universitarias han estado bloqueadas por años. ¿Cuál es la posición de ustedes dos con respecto a las elecciones universitarias? Esa es la primera pregunta, no demasiado cómoda. La segunda pregunta, tampoco demasiado cómoda, es que hay una diferencia entre claustro y gremio. El claustro, bueno, hace referencia, digamos, al aspecto absolutamente académico de las universidades, mientras que los gremios, justamente a eso. Hoy la FAPUV reconoce, hace un rato, al ingeniero Juan Guaidó. Por cierto, qué interesante que vienen los ingenieros a hacer política, mis colegas. Pero las universidades, solamente una ha hecho un reconocimiento similar. ¿Por cuál razón los gremios son más proclives a hacer ese reconocimiento y los claustros todavía no? Pero eso ambos me lo van a responder al regreso. Okay. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Querida audiencia, gracias por continuar con nosotros hoy en Buen Provecho, en miércoles de Libertad Sin Adjetivos. Resumo las dos preguntas con mucho respeto, pero que entiendo que no son del todo cómodas. Primera pregunta, ¿cuál es la posición de ustedes dos, queridos rectores, con respecto a las elecciones universitarias? Segunda pregunta, diferenciando claustro académico y gremio, ¿cuál es la posición en ambas posiciones de ustedes dos? Sí. Rectora Bueno, Cecilia García Rocha. ¿Cómo no? Yo creo que la primera es fácilmente para responder. Todos los rectores estamos de acuerdo con la alternabilidad electoral, porque es sinónimo de democracia. ¿Por qué no se han hecho las elecciones? Porque cuando fueron convocadas por las comisiones electorales, la sala electoral del TCJ sencillamente la suspendió. Y las elecciones están suspendidas en todas las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios por parte del gobierno nacional. ¿Cuántas gestiones no ha hecho la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios para que se hagan las elecciones? Miles, absolutamente miles. Pero la sala electoral la suspende por las razones que ellos esgrimen. Entonces, las elecciones tienen que hacerse con la participación y con la ley de universidades vigente. Que esa participación sea de una forma más amplia o mantenida como está, eso es una discusión interna que se ha hecho durante hace años en las universidades, durante años se ha hecho y tenemos muchas posiciones al respecto. De tal manera que yo estoy de acuerdo y absolutamente en la ruta de realizar las elecciones en las universidades, porque la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia. Quiero que quede claro que no han sido suspendidas por las autoridades universitarias, fueron suspendidas y han sido suspendidas, se mantienen suspendidas por la sala electoral del TCJ. En el segundo caso, gremio y claustro. Sin duda alguna, el claustro, tú lo has dicho, es académico. Y cuando uno es académico, le cuesta mucho tomar las decisiones que vayan, digamos, en la ruta similar al gremio. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los paros. Nunca he estado de acuerdo con los paros, ni siquiera cuando era estudiante. Pero lo respeto cuando vienen convocados por los gremios porque es una forma de luchar y de pelear de toda la vida. No ha sido solamente de nosotros. Entonces, los consejos universitarios, digan lo que digan, de alguna forma u otra están integrados como por los 11 decanos, representantes profesorales, representantes estudiantiles y las autoridades. Entonces, en nuestro último consejo universitario reconoce las acciones del ingeniero Juan Guaidó y asume y respeta sus competencias. Dentro de sus competencias, ¿cuál estuvo una de ellas? Bueno, que es el presidente interino de este país. Y yo cuando lo presento a él, al final de mi discurso el viernes, sencillamente lo saludo como presidente de la Asamblea Nacional que es y hago una referencia al Consejo Universitario desde todo punto de vista, desde el momento en que no reconoció después del 10 de enero del año que va en curso, al presidente Nicolás Maduro. Él se llama presidente Nicolás Maduro, pero el Consejo Universitario dijo, es una toma de posesión completamente irrita por esto, y dio sus argumentos. Entonces, el Consejo Universitario tiene una posición clara. Y yo creo que el adjudicarse, yo lo reconocí primero que yo, eso es malísimo, se los digo con el corazón en la mano. Eso es como estar saliendo candidatos presidenciales. Exactamente, eso es malísimo. De tal manera que yo creo, yo estoy clara en lo que es el gremio y cuáles son sus funciones, lo que es la academia y cuáles son sus funciones. Pero en ambos sectores, yo creo y comparto el editorial de Thaís, cuando Thaís dice, esto se acabó. Y para mí,
Yo creo que tiene que venir un cambio total, en paz, democrático y con la verdad por delante. Aquí estamos viendo el canal de todos los venezolanos y no han transmitido ni siquiera una sola información distinta a los adoctrinamientos que nosotros estamos criticando. Esto ha sido una... si yo viera las noticias de este canal, bueno, sin duda alguna que pudiera estar confundida, pero como yo no me confundo porque no los veo jamás, entonces, bueno, mi posición es clara y va para otra ruta. Segundos para el rector, porque tenemos que irnos. Mi rector, adelante. Sí, bueno, mira. 30 segundos, rector. Con respecto a las elecciones en las universidades, siempre nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber elecciones. Y espero que haya elecciones este año, no solo que primero elecciones presidenciales, sin duda, y después elecciones de los rectores de todas las universidades, que como dijo la rectora García Rocha, están suspendidas por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Esto tiene que ver con la aprobación ilegal y Rita de una ley en el año 2009, que es la Ley Orgánica de Asociación, la LOE, que fue aprobada sin la debida discusión y fue aprobada de una manera absolutamente ilegal e inconstitucional. Y esto es lo que ha originado todo el problema que hasta ahora ha hecho que el Tribunal Supremo de Justicia suspenda las elecciones en todas las universidades del país. Pero yo espero que esto se resuelva en este año con los cambios que deben haber y podamos realizar elecciones universitarias en todas las universidades del país. Muchas gracias, rector Blanchard, por acompañarnos. Gracias, rectora García Rocha. A ustedes por amigos, gracias por acompañarnos. En Buen Provecho. Saludamos en el chat del canal de YouTube. Desde Lima nos saluda Margarita Briceño y desde Miami Mariela Saavedra. Gracias por acompañarnos. Recuerden, ¿están aburridos? ¿Están angustiados? ¿Creen que esto va a ser de la noche a la mañana? No, no va a ser así. Anótense y sean voluntarios en voluntariusporvenezuela.com. Que sea una feliz tarde para ustedes y buen provecho. Feliz tarde. Vámonos corriendo. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.